El Real Oviedo es un histórico de la Liga Española, 38 temporadas en Primera División y este año han vuelto, no lo hacían desde la 2000-2001, así que en el vídeo de hoy vamos a planificar sus próximos 3 años. Pues como comento en este vídeo vamos a hacer fichajes y ventas para que el Oviedo pueda establecerse en Primera División y pueda mantenerse ahí, e incluso el objetivo sería pelear por Europa en esta fantasía que vamos a crear. Vamos a intentarlo hacer más o menos realista, con un presupuesto máximo de 25 millones entre las 3 temporadas. Así que nada, vamos a ver los movimientos que he pensado y ya os advierto de que hay algunos que han coincidido con los que se han hecho ya en la vida real. Y es que los equipos esta temporada se están dando prisa, además con el Mundial de Clubes, y los fichajes han empezado incluso antes de que se abra la ventana de fichajes, que se abrió el día 1 de julio. Así que nada, bueno, los equipos que tenían un Mundial de Clubes pudieron hacer fichajes antes de incorporarlos para esa competición, y los demás, pues debido a ese movimiento también han empezado a fichar y vender jugadores antes de que empiece el mercado, antes de lo habitual, y por eso hemos visto ya muchos movimientos por parte de los equipos. Y el Oviedo no ha sido menos. Y es que de hecho ya se han dado varias incorporaciones que ahora vamos a comentar, pero antes de nada vamos a ir con las ventas que yo haría para la temporada 25-26, la primera de estas 3 que vamos a intentar simular o vamos a intentar gestionar. Así que nada, pasamos ya con las ventas del equipo. La primera sería la venta de Parashif. Es un jugador que no da, yo creo, para Primera División. Así que bueno, venta por 1 millón no está mal. Es un buen dinero que podemos sacar. Igual que por Del Moral y De la Fuente, que eran jugadores suplentes. Borja Sánchez, que aunque tuvo buenas temporadas, ahora ya está cedido en el Burgos. David Costas, que podríamos no venderlo porque no tenemos muchos centrales y no lo ha hecho mal, pero bueno, podíamos sacar un buen dinero, no acaba contrato, así que bueno, vamos ahí cogiendo algunos millones para hacer fichajes. Moyano, que se ha ido libre, yo personalmente creo que no lo hubiera dejado escapar, pero se ha ido ya al Zaragoza, es oficial. Lo bueno es que además el Oviedo hizo un comunicado donde pues decían qué jugadores están pensando renovar o no, de los que acaban contrato. Bastante curioso me pareció, así que también lo he tenido muy en cuenta, lógicamente. Lemos lo dejamos ir libre, tenemos 3 laterales derechos, así que nos vamos a quedar solo con 2. Brad, que ya se ha ido, también es oficial, me lo hubiera quedado, pero ya es oficial que se va, así que no puedo hacer nada. Los partidos o el partido que he jugado no lo hizo mal, pero bueno, no pasa nada. Seguimos con la venta. Bueno, la venta no, se va libre Portillo, el hombre que marcó en la final, pero creo que si no es oficial prácticamente que se va. Jaime Seoane, que se acaba su cesión, y Yayo, que lo mandaríamos cedido. En total sacaríamos 5,9 millones en esta primera temporada, que no está nada mal en ventas de jugadores principalmente suplentes en segunda división. Y empezamos ya con los fichajes. Algunos ya son oficiales, como por ejemplo el primero, el de Brandon Dominguez, el jugador francés que viene desde Ucrania, desde el Debrecen, 25 años, 12 goles, 2 asistencias, es un extremo izquierdo que vamos a ver cómo le sale al Oviedo. Este ya es oficial, como digo. Después yo ficharía a Colombato, está cedido, y lo intentaría traer ya en propiedad. Traería a Alemão por 2 millones, tiene un valor de 3,5, pero básicamente acaba contrato en invierno, así que creo que lo podríamos sacar bastante más barato. 14 goles este año
Alemão, así que me parece un jugador totalmente clave, y no lo he dicho, pero Colombato también, un jugador muy importante esta temporada y la anterior, porque ambos tuvieron 2 años de cesión. Bueno, jugadores que además Colombato también aportando bastante en goles, asistencias, llegó a hacer 9 la temporada pasada de asistencias. Seguimos con Ilya Shaira, otro jugador que ya es oficial que ficha por el Oviedo definitivamente. Tenía una cláusula en caso de ascenso, así que se va del Girona al Oviedo, 1,5 millones. Está bien porque es debajo de su valor de mercado, y esta temporada la verdad que ha rendido bastante, 8 goles, 3 asistencias para el jugador hasta ahora cedido por el Girona. Nos hemos traído este ya fichaje 100% mío, Luis Micruz, jugador que está en el Tenerife, que ha descendido bastante bien, uno de los mejores extremos derechos de segunda esta temporada, 2 goles, 8 asistencias, 7,19 de puntuación en SofaScore, tiene 24 años solo, o sea que bueno, el ex del Barça B, que yo creo que lo puede hacer bien, al menos empezando como suplente. Siguiente fichaje, otro que ya es oficial, aunque tengo que decir que este vídeo lo llevo preparando ya desde hace bastantes días, y yo Alberto Reina lo puse ya en esta lista antes de ver ningún rumor sobre que iba a ir al Oviedo, así que bueno, es un acierto así pre-vídeo. Me hubiera gustado hacer el fichaje y que lo ficharan después, o sea, hacer el vídeo primero, pero bueno, da igual. En cualquier caso, ya me está bien porque no he tenido que hacer ningún cambio que me ha pasado con algún otro jugador. Seguimos con Mbemba, el ex de Oporto y Marsella, jugador que, bueno, sería uno de los jugadores capitales del equipo esta temporada, siendo central. 6 goles, 2 asistencias, o sea, barbaridad. Tiene 30 años, es un jugador veterano que nos puede ayudar a la permanencia y ya aspirar a objetivos mayores en los próximos años. Tenemos que ofrecerle, eso sí, un salario importante. Es un jugador que viene de jugar Europa en las últimas temporadas, con el Marsella ha quedado segundo en Ligue 1, pero termina contrato, tiene un valor de 2 millones, tampoco es exagerado ficharlo. Después tenemos a Morlai Silla, que viene del Arouca Libre. Es un jugador que puede jugar de extremo, puede jugar de pivote. Yo lo usaría más para el doble pivote o doble medio centro defensivo, ¿no? Con el que juega el Oviedo principalmente. Así que bueno, es un jugador que nos puede servir sobre todo en conducción. Hace conducciones hacia adelante bastante buenas, y la verdad que al menos la temporada pasada o las últimas temporadas ha tenido buena participación en goles también. No ha sido así en la 24-25, pero confiamos en recuperar su mejor nivel. 26 años tiene, o sea que bueno, además con la selección también ha jugado 30 partidos con Guinea. Seguimos con Jorge Sáenz, el jugador del Leganés, que termina contrato, ha descendido su equipo y ha cumplido bastante bien en primera división esta temporada, así que es una incorporación que creo que está bastante bien. Salomón Rondón, cedido, este también es un fichaje oficial. Salomón Rondón, 25 goles en la temporada pasada, 5 asistencias. Esta temporada van por la mitad porque juega en México, 10 goles, 3 asistencias. Lleva ya 35 años, pero sigue marcando Rondón. Y seguimos ya con 2 sesiones más de mi cosecha. Karl Hein, que este año ha estado cedido al Valladolid, así que podría repetir una cesión a un recién ascendido. Creo que lo ha hecho bastante bien, es decir, ha recibido 70 goles en 32 partidos, pero ha tenido una puntuación de 6,87. Es bastante correcta, y además tiene solo 23 años, o sea que lo podemos mejorar bastante, y ojo porque termina contrato el año que viene. Y por último traeríamos cedido a Hugo Bueno, el lateral izquierdo.
Está cedido en el Feyenoord desde los Wolves, 4 asistencias esta temporada. No es un jugador que en ningún momento haya llegado a rendir muy bien, pero bueno, 22 años, español, que creo que podría encajar. Un lateral bastante ofensivo. Así que bueno, repasamos la plantilla que tendremos esta primera temporada. Aaron Scandell, Karl Hein en portería. En teoría el titular sería Hein. En defensa tendríamos a Dani Calvo Luengo, que lo han hecho bastante bien esta temporada en segunda. Jorge Sainz en Bemba, dos jugadores ya que pues han jugado más en primera división, sobre todo en Bemba, me parece un jugador clave. Seguimos con los laterales izquierdos. Alassane Hugo Bueno, buena pareja. Nacho Vidal, ahijado del lateral derecho, seguiría igual esta posición. En los pivotes tendríamos a Colombato, De La Hoz, Morlay, Silla y Sibo, que creo que son 4 jugadores que lo pueden hacer bastante bien. La media punta, Alberto Reina, Cazorla y Cardero, aunque bueno, Reina realmente también puede jugar un poco más atrasado, nos va bien para tener ahí mejor profundidad de plantilla. Luis Micruz y Hassan en el extremo derecho. En el extremo izquierdo tendríamos a Brandon Domínguez y a Ilias Shaira. Y en punta nos quedaría Salomón Rondón y Alemão. El 11 sería el que vemos aquí, con Karl Hein en portería. Yo creo que, bueno, Aaron también nos puede servir. Es un jugador que ha estado bastantes años en primera. Pero aquí pondría al estonio, a Hein, como mi apuesta. Lateral derecho, Nacho Vidal. Demostró en Osasuna que puede jugar bien en primera división. Después tendríamos a Bemba, clarísimo, titular indiscutible. Dani Calvo, jugador que ya lleva unos años en el Oviedo, veterano. Lateral izquierdo para Hugo Bueno. Pivote Colombato. Morlay, Silla, que a lo mejor pues en ese doble pivote sería el más adelantado si juega él. Sobre todo, como digo, es un jugador que es muy ofensivo, aunque puede jugar en ese medio del campo, en esa posición, en un 4-2-3-1. De hecho, también en su equipo, en el Arouca, ha jugado ahí. Cazorla en media punta, los partidos que pueda jugar Cazorla, los minutos que pueda tener, pues ahí para su retiro ha sido el mejor jugador, al menos en Sofascore es el que tiene más media, Cazorla, en esta temporada. La verdad que si podemos mantener su nivel sería espectacular. 5 goles, 5 asistencias este año, 7.24 de media y solo ha jugado 2100 minutos. Lógicamente no podrá ser titular todos los partidos, pero bueno, lo que podamos mantenerlo ahí, lo que pueda jugar, que lo juegue. Y Alberto Reina lo podríamos colocar tanto de titular por Cazorla como de titular por Morlay Silla. Esto no hay ningún problema. No creo que vaya a ser suplente. Yo creo que sería una rotación entre estos 3 jugadores. Tendríamos extremo izquierdo Ilias Shaira, extremo derecho Haissem Hassan y el delantero centro sería Alemão. Yo creo que con este 11 lo veo factible, salvarse. Yo creo que tenemos buenos jugadores, sobre todo si se pudiera fichar a Bemba, pues me parecería un central muy clave en esta defensa. Nos vamos por tanto ya a la temporada 26-27, segunda de las que vamos a planificar, y empezamos con las ventas. Hassan se iría por 3 millones, yo confío en un rendimiento correcto de Hassan, pero no creo que vaya a ser un titular para aspirar a posiciones altas en la tabla, y sería libre Cazorla, Cardero, Yayo, que termina contrato, lo habíamos cedido, pero no creo que pueda llegar a ese nivel de primera división. De La Hoz, que también es un jugador bastante veterano, y Aaron Scandell, que también se iría libre, y vamos a tener que incorporar así pues a 2 guardametas. Son 3 millones los que recibimos, y vamos a ir con las llegadas. 2 jugadores pagando, que van a ser Carlos Álvarez. Este fichaje es complicado, Carlos Álvarez, jugador del Levante,
muy joven, ha sido de los mejores en segunda división esta temporada. El canterano del Sevilla, 7 goles, 11 asistencias, 7,40 de media de SofaScore. Tiene un valor de 6 millones. Vamos a ver qué hace el Levante esta próxima temporada, pero terminaba contrato en 2027, por tanto en 2026 le quedaría solo un año y por eso podríamos tener ahí una oportunidad si ofrecemos también un buen proyecto, es lo más importante. Después, siguiente fichaje, Kamori Doumbia, jugador de Malí, muy interesante, muy joven también, tendría solo 23 años si lo fichamos en este caso en la temporada 26-27, 19 partidos con la selección, 8 goles. El año pasado metió 6 goles, 5 asistencias desde la media punta en solo 860 minutos aproximadamente. Sí que es verdad que este año ha flojeado un poco más, 3 goles, 2 asistencias. Ha jugado también más partidos. Así que bueno, desde el Brest, equipo que ha jugado Champions este año, traeríamos a Kamori Doumbia. Y vamos con los jugadores libres, que sería Karl Hein. No hace falta explicar nada más, simplemente termina contrato y el Arsenal no creo que lo quiera. Tienen a Kepa y tienen a David Raya, creo que no lo van a renovar. Seguiríamos con Guillermo Maripán, exjugador del Alavés, del Mónaco, ahora está en el Torino, tendría 32 años, central veterano, pero que nos puede dar mucho, tiene experiencia ya en la liga, como digo. Siguiente sería el lateral izquierdo Kai Wagner, está en la MLS actualmente, jugador ofensivo que da muchas asistencias, tendría 29 años, el alemán. 6 asistencias, 1 gol lleva esta temporada, están a medianos de año, pero es que el año pasado en el completo marcó un gol, 12 asistencias dio, puntuación de 7,64 este año, 7,40 acabó el pasado. O sea, es un jugador que si se adapta a la liga, porque claro, en la MLS lógicamente el nivel es inferior, pero bueno, si se adapta al nivel de la liga puede ser muy interesante. Seguimos con Álvaro Fidalgo, jugador que estuvo en el Oviedo, en la cantera, también pasó por el Sporting justo después, pero bueno, es un jugador de Oviedo, así que confío en que quiera venir. Sí que es verdad que está en el Club América, es un equipo que seguro que le está dando un buen salario, donde puede jugar competición ahí continental en México, en América del Norte, en CONCACAF, pero bueno, yo creo que puede regresar. Es un jugador que se fue del Castellón hacia México, así que vamos a ver si puede volver. Este año a media temporada lleva 9 goles, 3 asistencias, 7,58 en SofaScore de puntuación, así que nada, muy bien. Tendría 29 años, eso sí que es verdad, pero bueno, un poco veterano, pero en una buena edad. Seguimos con el siguiente jugador, Arnau Tenas, el portero del Paris Saint-Germain, que básicamente tiene a Safonov y a Donnarumma por delante. Por tanto, pocos minutos para el catalán, el canterano del Barça. Vamos a ver qué hace el PSG esta temporada, si lo cede o no. De hecho, sería una opción también a que nos llegara sucesión para la 24-25 ya, en vez de Hein, por ejemplo. Pero bueno, lo he puesto aquí como jugador libre. Yo creo que encajaría bastante bien y me parece tiene mucho futuro. Cuando ha jugado en el PSG, de hecho, lo ha hecho bastante bien. Y terminaríamos con la incorporación de Seydou Bassise, el jugador del Leganés, que también se quedaría libre en esta temporada. Ha bajado con el Leganés, pero es un jugador que ha cumplido bastante bien junto a Neyou en esa pareja del medio del campo. Y por último, ahora sí traeríamos a Marc Guiu, el canterano del Barça, que está en el Chelsea. Este año ha sido de los máximos goleadores en Conference League con 6 goles. Ha jugado muy pocos minutos. En Conference no llega a 300 y ha metido 6. O sea que, bueno, es un jugador que yo creo que tiene mucho futuro y que necesita minutos, y el Chelsea seguro que lo va a ceder porque
Además, este año han incorporado a João Pedro, tienen ya a Nicolas Jackson, han fichado también a Liam Delap, o sea que creo que tenemos ahí una oportunidad de recibir esta cesión. Por tanto, la plantilla quedaría con Karl Hein, Arnautenas en portería, centrales para Calvo, Luengo, Jorge Sainz y Mbemba, Maripán también, lateral izquierdo para Kai Wagner y Alassane, lateral derecho ahijado Nacho Vidal, que es la única posición que queda igual que está en segunda división el Oviedo, pivotes para Colombato, Morlay, Silla, Sibo, Fidalgo y Cisse, Camor y Dumbia Reina en media punta, Carlos Álvarez, Luis Micruz en extremo derecho, extremo izquierdo para Shaira y Domingué, y en punta Alemão y Marc Guiu. Así estaría el 11. Arnautenas en portería, creo que es el que puede tener más potencial entre él y Hein. Nacho Vidal en lateral derecho, Mbemba y Dani Calvo en los centrales. Mantendría Dani Calvo, pero podría entrar Maripán. Básicamente me gusta también mantener jugadores del Oviedo actual. Lateral izquierdo Kai Wagner, pivote para Colombato y Fidalgo, que a lo mejor Álvaro Fidalgo juega un poco más adelantado, de hecho igual que haría Sila, que es el que estaba antes. Media punta para Dumbia, extremo derecho Carlos Álvarez, extremo izquierdo Shaira y delantero centro yo he puesto a Marc Guiu. En esta temporada yo creo que podríamos optar a una media tabla de la liga. Nos vamos ahora sí a la temporada 27-28, la tercera y última de este vídeo. Empezamos como siempre con las salidas. Sería venta de Alemão por 4 millones. Shaira yo lo he vendido por 5. Depende mucho de su rendimiento, lógicamente en las 2 temporadas anteriores yo creo que lo hará bien. Vendemos también a Sibo por 1 millón y Nacho Vidal y Ahijado, que terminarían contrato ya para pelear por Europa, que sería el objetivo de esta temporada, estar ahí en el top 10 al menos. Pues creo que son jugadores que a lo mejor se nos quedan un poco cortos. Las entradas serían 2 fichajes complicados, pero bueno. El primero, Nene Dorgueles, que es un jugador también maliense, 15 goles, 4 asistencias en la Liga Austríaca este año, 12 millones de valor, termina contrato en 2028, por tanto lo podríamos tener así un poco más barato. Yo he puesto 10 millones, tiene 22 años actualmente, por tanto serían 24 en esta temporada. La cosa es que no lo fiche ningún equipo ya más grande para esa temporada. Seguimos con Pepelu. Este año no ha sido tan bueno como el anterior, fue muy bueno el pasado año de Pepelu, pero bueno, creo que lo podríamos llegar a sacar del Valencia. Tendría solo 28 años, es bastante joven Pepelu. Y bueno, yo creo que es un jugador que en la liga ha demostrado poder jugar muy bien y creo que necesitaríamos ya dar un paso adelante en la posición de Colombato. Termina también contrato en 2028, así que creo que era una opción bastante viable. Actualmente tiene un valor de 9 millones, pues 8 si acaba contrato, creo que sería un buen precio. Y seguimos ahora con los jugadores que vendrían libres. El primero sería Mert Muldur, lateral derecho ex del Sassuolo, que está en el Fenerbahce, terminaría contrato. Seguimos con Buba Sangaré, que es un jugador que actualmente tiene 17 años, solo un gol, 2 asistencias este año. Está en el filial de la Roma, lo fichó del Levante la Roma el año pasado por 1,5 millones, o sea que tiene que ser bueno este chaval, porque si no, con 16 años no pagan 1,5 millones por ti, menos un lateral derecho. Tendría 19 años, termina contrato. Yo he visto así algún highlight por encima y bueno, me parece que es un jugador bastante potente y bueno, se iba bastante bien de los rivales. Seguimos con la incorporación de Sergio Camello, delantero centro, que ahora está en el Rayo.
Sería para el suplente, tendría 26 años. Esta temporada ha metido 3 goles, ha dado 2 asistencias. Y bueno, ya sabéis que metió 1 o 2 goles en la final de las Olimpiadas. Es un buen jugador, sobre todo pues para tenerlo ahí de revulsivo, más que de titular, porque el titular va a ser Don Borja Mayoral, el último fichaje de este vídeo. El jugador del Getafe tendría 30 años en este momento. Este año ha marcado 6 goles, no ha jugado mucho, no ha jugado mucho Mayoral. Pero bueno, es que la temporada pasada, cuando sufrió la lesión, llevaba 17. 15 en liga, estaba ahí peleando por el Pichichi. O sea que, bueno, es un jugador que si está en forma lo puede hacer muy, pero que muy, muy bien. Con 30 años, un delantero centro todavía le pueden quedar 4 o 5 de calidad en la liga. Si no, que se lo pregunten a Quique García. Vamos a ver cómo se recupera Mayoral de la lesión. Pero bueno, terminando contrato me parece una opción de mercado, una ocasión muy muy buena. Por tanto, tendríamos en el equipo en portería Hein Arnautenas, centrales Calvo, Luengo, Sainz, Mbemba, Maripán. Sí que es verdad que aquí nos quedamos con una media a lo mejor demasiado veterana, no hay ningún jugador súper mayor, pero sí que todos estarían en torno a los 30, 33, 34 años. Lateral izquierdo serían Wagner Alassane, en el derecho Muldur Sangaré, pivote para Colombato, Sila, Pepelu, Fidalgo, Cissé, media punta Dumbia Reina, extremo derecho Álvarez, Luis Micruz, extremo izquierdo Dorgueles Domínguez y punta Borja Mayoral, Sergio Camello. Así que este sería el 11 con el que intentaríamos hacer ese top 10, pelear por Europa. Arnautenas en portería, Muldur, Mbemba, Dani Calvo, Kai Wagner, Pepelu, Fidalgo, media punta para Dumbia, Carlos Álvarez extremo derecho, extremo izquierdo Dorgueles, punta Borja Mayoral. Y ahora este equipo sería bomba, sería bastante bomba. Vamos a ver cómo lo hace el Oviedo. Por cierto, que no lo he dicho, de ese presupuesto de 25 kilos, sumando las ventas y restando los fichajes, nos quedaríamos con 5,7 millones. Es decir, sería una inversión de 19,3 kilos que tendríamos que poner. Pero bueno, nuestro estadio la verdad que creo que está bastante bien, y por derechos de televisión cada vez pues irían aumentando si nos mantenemos en primera. La verdad que no sé, yo creo que es un proyecto que más o menos puede llegar a ser algo realista. Lógicamente es difícil saber qué jugadores van a renovar y cuáles no. Pero bueno, yo creo que ha sido bastante divertido. Yo me lo he pasado bien haciendo este vídeo, así que bueno, si le dais apoyo, vamos a hacer lo mismo con otros equipos. Nos vemos en la próxima. Adiós.